y en la cual la mayoría de los profesionales hemos participado en realizar. Tenemos que restringir la presencia de acompañantes, podemos utilizar esta vía, las videoconferencias, para ayudar, para informar, para tener consulta, dar instrucciones sobre la medida de higiene. Hemos sido muy rigurosos explicando el peligro de la falsa seguridad de los guantes en las pacientes que vienen con guantes y que para cuándo, en qué situaciones hay que utilizar los guantes, medidas de higiene local, información sobre mascarillas y, bueno, pues que la gente esté tranquila en las unidades, no solo de reproducción, en nuestros hospitales y en nuestras consultas, en la rigurosa limpieza y medidas de precaución que estamos tomando el personal y las propias clínicas, ¿no? Es importante comunicar también cambios clínicos. Estamos realizando cuestionarios por teléfono y a la llegada de las clínicas, incluso en nuestro centro se está tomando la temperatura, pero cualquier cambio clínico es muy importante que se cuente. Si algún familiar con el que se conviva tiene fiebre, tiene tos, los síntomas principales, ya sabéis, del COVID son la fiebre, la tos, la dificultad respiratoria, la cefalea, la anosmia, el perder el olfato y en algunos casos la diarrea, ¿no? Cualquiera de estos síntomas de alarma que tenemos que conocer y saber. Debemos tener un registro riguroso de los visitantes, de manera que si hay algún personal o algún contacto sospechoso, poder avisar y hacer un registro de trazabilidad de las visitas y consultas que hacemos, respetar los horarios, los tiempos. Os pedimos siempre a los pacientes que ahora que seamos rigurosos y si queda alguna pregunta la podamos resolver por teléfono o por videoconferencia para que la gente no se nos acumule la gente en las salas de espera, etcétera, ¿no? En cuanto al diagnóstico del COVID, hoy disponemos de dos herramientas, ¿no? Los estudios de anticuerpos en sangre y la PCR. No me voy a enrollar con esto porque, bueno, hasta yo he recibido WhatsApp hasta hartarme, pero básicamente que entendáis que el PCR es el que detecta el virus en ese momento en el cuerpo. O sea, la presencia de un PCR positivo, cuyo, aunque se puede coger en distintas partes del cuerpo, donde más eficiente está siendo en pacientes asintomáticos, es en nasofaringe, entonces con una pequeña torunda a través de un orificio nasal, o los dos en algunos casos, pero normalmente en uno, se busca la zona de atrás de la nariz, donde está la... y con ese exudado, con una especificidad y una sensibilidad muy alta, vamos a saber si en ese momento esa persona tiene el virus. Y esa es la prueba que estamos realizando algunos días antes de las punciones, transferencias e inseminaciones para estar seguro que no haya riesgos, ¿de acuerdo? En segundo lugar, están los estudios de inmunidad. Los estamos recomendando al inicio de los procesos, especialmente en los que la gente se va a hormonar y que va a pincharse hormonas. ¿Por qué? Pues que ya no solo hay unos riesgos hormonales y de trombosis, el exceso de tratamiento de estrógenos y de hormonas puede tener un sutil incremento en riesgo de trombosis y contraer o tener la enfermedad del COVID pues puede favorecer esas trombosis y no sería prudente. Y luego es bastante tranquilizador las pacientes que nos estamos encontrando, que ya vemos que tienen anticuerpos y que ya han pasado la enfermedad. Aquí podéis ver cómo a diferencia de otros SARS y otros virus de afección respiratoria que hemos tenido en el 2003 y otros anteriores, estos empezaban a dar síntomas y cuando ya empezaban los síntomas es cuando empezaba el contagio. Uno de los problemas que tenemos con el COVID es que los primeros 5 o 7 días puede ser contagioso sin que en ningún momento esté dando síntomas. Esto que hace que sea más fácil la propagación y la infección a otras personas, ¿no? Más o menos... hay un micrófono por ahí encendido todavía, ¿vale? Pues si podíais apagarlo. ¿Quieres hacer pis? No. Venga, vamos a hacer pis. No. ¿Vamos? No. ¿Aquí huele a pis? Vale, entonces, el que huele a pis, a ver si podía apagar un poco el micrófono. el, bueno, a lo que iba. Los anticuerpos, el primero que va a aparecer es el IgM, ¿vale? La IgM, y que aparece a partir de los 7-10 días y desaparece a partir de 21 días. Esto de media. Y los anticuerpos un poco que nos van a dar defensas aparecen a partir de los 15 días, que son los IgG. Entonces, la presencia de los dos anticuerpos nos va a decir que la infección ha sido reciente o estamos en ella
Y si solo aparecen los IgG, que son los que vienen en la curva en color rojo, es que ya somos inmunes, ¿no? La PCR va a aparecer desde el primer instante, prácticamente las primeras horas, hasta pasados 28 días, que es lo que a veces algunas personas se han tenido que pasar aisladas hasta que han sido PCR negativos, aunque generalmente en 2 semanas se negativiza, ¿de acuerdo? Es importante pues, conocer esto para saber las pruebas que hacemos y el significado que tiene y no malinterpretarlas, ¿no? Como ya habrán ocurrido en vuestro entorno personal, laboral y familiar, ¿no? Tenemos unas normativas de bioseguridad que ya se han ido tomando en todos los laboratorios y que, bueno, pues que no, han sido sencillos porque prácticamente eran medidas que ya tomábamos, pero que estamos siendo un poco más exhaustivos, ¿de acuerdo? En cuanto al triaje que os he comentado, lo inicial es realizar a la mujer que se va a someter a una transferencia embrionaria, punción o inseminación, el estudio de anticuerpos antes de iniciar el proceso. Iniciamos el proceso y la PCR, tanto al varón como a la mujer, previo, los días antes, a la punción, transferencia e inseminación. En caso de positivo de ella, se cancelaría la punción, inseminación o transferencia. En caso de positivo de él, se cancelaría exclusivamente, cancelaríamos de inicio la inseminación. Las transferencias habría que ver qué grado de contacto y habría que ser cautos. Ahora mismo yo sí realizaría la cancelación porque si ha habido un íntimo contacto con la pareja es posible que se vaya a infectar o se esté infectando y no vale la pena el riesgo. Pero en los casos de punción, lo bueno es que si ella es PCR negativo, podríamos congelar los óvulos y esperar a un siguiente ciclo o 2 para poder descongelarlos cuando el PCR del varón sea negativo. Ese es el protocolo que intento explicar de manera sencilla, a lo que aquí de manera un poco más compleja tenemos en árbol de decisiones, ¿de acuerdo? ¿Por qué hacemos estos cribados? Pues mira, por 2 cosas. Principalmente porque casi el 20% de la población está siendo asintomática y no nos podemos fiar, ni podemos bajar la guardia. Segundo, porque ya tenemos disponibilidad del test, ¿vale? Las pruebas no son sencillas y fáciles. Y en segundo lugar, porque nos preocupa mucho la infección en el primer trimestre, porque podría estar incrementándose un poquito la tasa de aborto, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos os voy a dar pocos datos del embarazo, porque nos faltan muchos datos. Y muchos de los que nos estamos basando están basados en el 2003, en infecciones anteriores del SARS. Es verdad que ahora mismo nos preocupan los 2 trimestres, el primero y el tercero. El primero y el tercero. En el primero podría haber un sutil incremento en la tasa de aborto en los estudios que teníamos. Y parece que es la causa, es esa trombofilia que puede estar afectando a la placenta, porque la infección vertical no está absolutamente demostrada. Parece que hay indicios de que podría haber en adultos, pero no está demostrada. Por lo tanto, si en el primer trimestre contrae una mujer el virus del COVID y su tasa de aborto puede estar incrementada y la causa principal puede ser una trombofilia, tenemos las expectativas de que el tratamiento con heparina pueda reducir esa tasa de aborto. Todavía esto lo tenemos que demostrar, lo tenemos que ver, pero tenemos muy buenas expectativas al respecto. Un buen síntoma es que ayer Sanidad nos recomendó a todos los obstetras el uso de la heparina en los casos en cualquier semana de embarazo, en los casos de embarazadas que contraigan el COVID y como prevención después del parto cesáreo, ¿no? En cuanto a los niños, pues nos preocupan sobre todo cuando nacen antes de tiempo y se afectan en el tercer trimestre estas madres, ¿no? Tenemos datos donde si la infección de la madre ha sido severa, con neumonía, las posibilidades de que esa madre contagie al niño al nacimiento son altas y si no se toman medidas de prevención y de aislamiento de ese niño, que aunque sean duras, pues son necesarias, la infección del niño puede provocarle procesos graves e incluso la muerte, que ya hay descrito muy poquitos casos, pero algunos descritos. Mayoritariamente ingresos en la UBI con una evolución favorable. Pero está claro que el aislamiento es fundamental. ¿Y qué es lo que ocurre en el tercer trimestre? Pues que las defensas bajan, las mujeres pueden ser más sensibles a la infección y si se añaden los fenómenos de riesgo como diabetes, obesidad, hipertensión, pues las madres pueden acabar con una neumonía que igual que una pielonefritis o a veces procesos diarreicos pueden desencadenar y adelantar el parto y que el niño se infecte.
Curiosamente, el segundo trimestre no parece que afecte a los bebés porque la madre tiene anticuerpos que pasan por la placenta y parece ser que el segundo trimestre es lo más seguro, ¿no? Por lo tanto, pues los datos que disponemos ahora mismo respecto a otras infecciones y otros virus, pues podemos decir que no son más susceptibles de la infección, pero es verdad que en el primer trimestre y tercer trimestre hay que ser mucho más cuidadosos, ¿de acuerdo? Pero no parece que incremente los riesgos de una manera importante. Es decir, hace pocos años tuvimos la gripe A, que se nos ha olvidado, pero que afectaba de manera especial a las embarazadas en el tercer trimestre y se describieron bastantes casos de neumonía y algún fallecimiento de alguna madre y algún niño. El aborto, pues los primeros artículos, y no os asustéis, fue de los primeros, nos asustó porque venían de datos de China. Y claro, pero solo de todos los estudios de 21, solo estudiaban el aborto en 2 casos. Y la tasa era, pues hablaban de tasas altas, de casi el 39% con mortalidades. El último estudio del mismo equipo de Stanford, estudios americanos, ya con un número de embarazos mayores, pues no vienen a definir, que no parece en China, en esos estudios, mayor número de pacientes, porque en Estados Unidos todavía no han publicado nada de ello o nada reciente, pues no parece que hubiera una infección importante neonatal ni transmisión vertical, que es el que nos preocupa, ¿no? Y que no parecía que había riesgos de aborto, por lo cual, como veis, son datos bastante contradictorios. Este artículo es de abril y, bueno, pues faltan todavía. Y como conclusiones, que si no, no voy a dejar hablar a Elise, creo que lo más importante, no tengo una excesiva experiencia, pero sí un poco porque he estado en planta con pacientes de COVID, sí he estado en contacto con el equipo del Ruber Internacional, que en maternidad tiene mucha experiencia y obstetricia, y he estado echando una mano y bueno, pues he estado en contacto con casos. No hemos tenido ningún aborto en el primer trimestre, es verdad que hemos tenido muy poquitos casos, la gente se ha cuidado mucho, pero creemos que un tratamiento precoz con antipalúdicos para reducir la carga viral, las expectativas de que aparezca en el mercado rápido y en los hospitales alguna antiviral potente que inhiba el virus y el uso de heparina va a reducir las tasas de aborto, aunque, insisto, dejo los puntos suspensivos a lo que pueda ocurrir en el futuro y vayamos viendo. En el segundo trimestre no parece haber riesgos fetales y muy pocos casos de riesgos maternos, y que el tercer trimestre los riesgos están muy relacionados con la morbilidad que ya tiene la madre, es decir, la patología que ya tiene, y que si coge una neumonía y alcanza un estado de gravedad, hay que cuidar mucho a ese bebé, porque en un alto grado de probabilidad va a acabar el parto antes, se va a producir un parto pretérmino, y si se infecta el bebé, pues puede haber una cierta gravedad. ¿Y esto cómo lo vamos a evitar? Pues no bajando la guardia, con las medidas de prevención. ¿Y qué ocurre? Pues las que estáis pensando en embarazaros o tenéis por delante el proyecto de un proceso de reproducción para embarazaros, creo que tenemos que tener mucho cuidado en que las primeras semanas prevenir, cuidar el entorno familiar, cuidar a la pareja para que no nos infecten, intentar, si se puede, pues eso, trabajar desde domicilio y no bajar la guardia en el primer y tercer trimestre, desde luego, ¿no? Bueno, pues esto es todo por mi parte, que no creo que os haya dicho nada que no sepáis. Espero haber tranquilizado a los que habéis estado leyendo mucho y os habéis asustado. No asustado demasiado a los que no habéis leído nada y que leéis la palabra aborto por primera vez y estos riesgos, pero aquí estamos para luego pues, las preguntas o explicaros las dudas que tengáis. Bueno, Elisa, voy a dar la palabra a Elisa. Elisa, bueno, pues está en el grupo de interés de la Sociedad Española de Fertilidad y Psicología.